buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el audio, este es el video que tenemos como iniciativa para efectuar la explicación sobre las organizaciones internacionales como sujeto del derecho internacional, tanto público como privado. Como ustedes saben, tenemos un taller que debemos realizar para la próxima semana, pero no me parecería justo que ustedes no supieran cuáles son los 4 elementos esenciales sin antes darles una explicación bastante clara, muy somera, pero muy precisa, de cómo las organizaciones internacionales se han constituido como un sujeto de derecho internacional. Así que prestos porque vamos a iniciar esta explicación. Como ustedes pueden observar, en el audio que yo les mandé por WhatsApp y por el pantallazo que ustedes tomaron la semana anterior, las organizaciones internacionales tienen también 4 elementos, igual que los estados en el derecho internacional, pero estos no tienen una convención internacional como tal. La gran diferencia es que las organizaciones internacionales han creado elementos comunes en el derecho internacional público que a veces se asemeja un poco más a la fuente de la costumbre, que la veremos más adelante. Esencialmente, ¿por qué hablamos de las organizaciones internacionales? Básicamente porque este es un sujeto que anterior al año 2000 se consideraba como un sujeto atípico del derecho internacional. Este se comenzó a consolidar como un sujeto típico del derecho internacional público en 2 momentos fundamentales de la historia reciente de la humanidad. En primer lugar, tras la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945. Esto, evidentemente, a raíz de la misma creación de la Organización Internacional, que hoy en día es la institución de mayor relevancia jurídica internacional de nuestro planeta. Y el segundo momento, sin lugar a dudas, comenzó en el llamado tercer periodo de la globalización a principios del siglo XXI. Como ustedes saben, nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra historia reciente de la humanidad nos ha llevado a un sinnúmero de situaciones que anterior a 1990, a 1980 y hacia atrás no teníamos total claridad, ni siquiera nos imaginábamos que eso llegaría a ocurrir. La globalización esencialmente lo que dio fue una apertura jurídica a nuevas organizaciones, instituciones que daban de alguna manera muy puntual trazos o funciones específicas a ciertas instituciones, valga la aclaración, que utilizaban un principio de especialidad respecto al derecho internacional público. 2 claves fundamentales de las organizaciones internacionales en los últimos 20 años se remiten a 2 célebres citas que el abogado Michael Wood, que es uno de los consejeros reales de la Casa Británica, ha mantenido en los últimos años y quien además fue el asesor jurídico de la Organización del Tratado para el Atlántico Norte, la OTAN, que es una de las organizaciones internacionales militares más importantes del planeta. El profesor Wood mencionaba que la organización internacional, cualquiera sea su nombre, cualquiera sea su destinación o su funcionamiento a nivel mundial, tenía un world governance o gobernanza mundial, es decir, la capacidad que tenía para transformar esa administración teórica, política, en hechos factibles y reales, que evidentemente lo que dan a entender es que las organizaciones internacionales cumplen una función determinada en el planeta Tierra que los estados muchas veces no pueden suplir y que complementan aún más su funcionamiento dentro del sistema jurídico internacional. Por otra parte, se menciona sobre la corpus regii actum o la institucionalidad a través de una sede o de algo físico que se pueda ver como representación existencial material en el planeta Tierra sobre, evidentemente, valga la redundancia, la presencia de la organización internacional en cualquier punto de nuestro planeta. Por esa razón es que toda organización internacional como primera medida debe tener, sí o sí, una sede física. Por esa razón es que muchos de ustedes ven que la ONU, por ejemplo, tiene sedes en Nueva York, en Ginebra, y tiene la sede jurídica, digamos, del organismo
que da o imparte justicia a través de la Corte Internacional de Justicia, cuya sede está en The Hague o La Haya, los Países Bajos. En el caso de la OEA, para hablarlo de nuestra región, está su sede en Washington. Para hablar de la Mercosur, que es una organización de carácter comercial, está su sede en Asunción y otrora estuvo en Buenos Aires, Argentina. Y yo les puedo mencionar muchas otras organizaciones cuyas sedes están en diversos puntos del planeta. Curiosamente, la mayoría de organizaciones internacionales se encuentran en el denominado primer mundo, es decir, Estados Unidos, Canadá y toda la parte occidental del continente europeo, sumado a algunas que otras organizaciones que se encuentran en el Magreb o el África árabe y en muy escasos casos en el continente o la región latinoamericana. Particularmente Bogotá no ha sido una sede, digamos, permanente de organizaciones internacionales, como sí lo ha sido, por ejemplo, San José en Costa Rica o Ciudad de México, la capital de México, o Buenos Aires, Argentina, o en su defecto Ecuador, cuya capital es Quito y que es actualmente la sede principal de la UNASUR, que es una organización de carácter político que está en decaimiento. Se habla que la organización internacional es una colectividad de estados, en primera instancia, que tienen objetivos comunes y que están regidos y unificados bajo un tratado internacional. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cada uno de los elementos esenciales de las organizaciones internacionales. El primer elemento es un tratado internacional de creación. ¿Por qué un tratado? Ustedes preguntarán. Porque básicamente los tratados internacionales, eso lo veremos después, es la consigna de la conciencia o el consentimiento de los estados, principalmente estados, para entrar a formar parte de esa comunidad o de esa colectividad de entes de derecho internacional público que tienen un objetivo, un fin específico o en su defecto que tienen algún tipo de interés común que quieren tratarlo o plasmarlo a través de una organización internacional. Este tratado de constitución lo que le da a la organización internacional es una legitimidad al sistema jurídico internacional, evidentemente porque sin un tratado internacional de constitución no habrían normas, no existiría como tal un estatuto o un reglamento, un conducto regular que la organización internacional pueda suplir o en su defecto aplicar de manera esencial dentro de su organización y respecto al derecho internacional público. En algunos estamentos internacionales se habla de hard law y soft law. Eso lo veremos más adelante. Pero para entrar en detalle con el tema de las fuentes del derecho internacional público y en particular de los tratados internacionales, se habla de un hard law cuando hay normas internacionales que son de estricto cumplimiento, es decir, que son de carácter obligatorio o vinculante, como se dice en derecho internacional. Por ejemplo, son tratados internacionales, son sentencias de las cortes internacionales o en su defecto, tratados, convenciones o lo que en algún momento se llamaría los canjes de notas, que son una forma de hacer tratados internacionales, pero en un sentido más diplomático. Mientras que las soft law son recomendaciones o documentos internacionales que no tienen este mismo carácter vinculante. Un ejemplo claro de una norma de soft law puede ser un discurso presidencial, puede ser una declaración por parte de un diplomático o una diplomática, o también todas las recomendaciones que se dictan a través de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el ente principal, o mejor, la matriz principal a nivel jurídico internacional de este Tratado de Constitución? Lo veremos más adelante, es la célebre Convención de Viena sobre los tratados internacionales que se firmó en Viena, capital de la República de Austria, en el año de 1969 y cuya ratificación empezó a fundamentarse en el año de 1974. Pero la particularidad que tiene este tratado es que únicamente hablaba de estados entre 1969 y 1986. En 1986, particularmente en el mes de julio, se hizo una adenda como un anexo a ese tratado principal en donde se manifiesta, entre otras cosas, que las organizaciones internacionales también pueden ser objeto de tratados internacionales, así como generadores de los mismos. Por esa razón
es que las organizaciones internacionales desde hace un poco más de 34, 35 años tienen un carácter relevante en el sistema jurídico internacional. El segundo elemento habla de los miembros, es decir, quiénes pueden ser parte de una organización internacional. Inicialmente hablaremos de los estados, pero también en la teoría moderna, y hablo moderna del año 2000 hacia acá, se menciona que las organizaciones internacionales también pueden crear otras organizaciones internacionales. Ustedes dirán, pero profe, es decir, es como yo con yo, es tener un espejo y decir, ah, yo te creo. Sí, puede pasar, pero fíjense que la apertura, o mejor, el carácter abierto y polisémico que tiene el derecho internacional público en muchas instancias, permite que organizaciones internacionales sean también parte de otras organizaciones internacionales. Ejemplo claro, la Unión Europea tiene membresía en la OTAN, tiene membresía en, en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, tiene membresía, disculpen, en la Agencia Espacial de la Organización de Naciones Unidas como un sujeto. Pero los 27, 26 estados miembros de la Unión Europea, cada uno firma como un ente particular. Es decir, la Unión Europea tiene un carácter independiente de un estado que es miembro de esta organización principal. ¿Por qué se habla de los miembros? Principalmente porque hay dos aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la responsabilidad internacional. Lo veremos más adelante, los estados son responsables efectivamente de actos o hechos ilícitos ante el derecho internacional público. ¿Quiere decir que un estado puede responder internacionalmente ante otro estado? Sí, y veremos cuáles son los elementos esenciales. A prima facie les puedo decir que son tres los elementos. Cuando se comete un hecho ilícito que está consagrado en tratados, costumbres o principios generales del derecho internacional público. Segundo, que constituyan un daño en el derecho internacional. Y tercero, que puedan ser reparables dentro del sistema jurídico internacional. Otro elemento fundamental es el tema de la costumbre. ¿Por qué creamos organizaciones internacionales y por qué desde el 45 hasta nuestros días la ONU se creó sin tener como precedente la Convención de Viena? Y básicamente es por una situación de costumbre internacional, es decir, de la práctica humana y de la tradición humana que se tiene al momento, por ejemplo, de hacer confederaciones, como lo veíamos con la Liga de Hansa, con la Paz de Westfalia, o en su momento con la extinta Liga de las Naciones. Los estados buscan un interés común sin necesidad de exclusivamente tener un tratado. Pero veíamos en el punto anterior que desde 1945 todo tratado internacional, toda organización internacional debe tener un tratado internacional. ¿Y por qué se habla de costumbre? Porque básicamente el principio de cooperación es una costumbre, porque es la práctica reiterada, uniforme, constante y legítima por las partes para ser considerada una norma internacional. Los miembros pueden tener condiciones particulares, pero por regla general son las mismas condiciones que nosotros veíamos anteriormente con la Carta de la ONU, es decir, ser un Estado, ser amante de la paz, aceptar las obligaciones y demás leyes o normas inscritas en el Tratado de Constitución y además obtener algún grado de ser un Estado amante de la paz y la seguridad internacional. Pero también debe existir un cumplimiento sobre los objetivos principales que tiene una organización internacional. Por ejemplo, la Liga Árabe persigue objetivos comunes para proteger el Islam y obtener relaciones comerciales y sociales entre los estados. Los miembros deben tener aportes, claramente. Cuando ustedes hacen parte de una asociación, de un grupo de amigos, de una colectividad, de una cooperativa, ustedes deben dar aportes. Pero en las organizaciones internacionales no solamente se da aportes en dinero, también se pueden dar aportes con capital, material humano, logística internacional, aporte a la sede, diferentes cosas de orden material que ayuden a soportar o sustentar la parte administrativa de la organización internacional. El tercer elemento, que es el más importante para mí,
son los órganos de funcionamiento. Es decir, toda organización internacional debe tener un carácter administrativo, igual que lo veamos con los estados, pero aquí no es un gobierno efectivo. Aquí lo que vamos a ver es que exista una administración, exista un conducto regular, exista una columna vertebral que ayude a soportar, sustentar y dinamizar mucho más la organización internacional. Ese es un principio que se creó a partir de la ONU. Nosotros veíamos en la clase de la historia del derecho internacional que la Liga de las Naciones tuvo una falla fundamental y es que no tenía órganos de funcionamiento per se. Tenía una Corte Permanente de Justicia Internacional, pero que era bastante separada de la centralidad o digamos de la administración central de la Organización Internacional de la Liga de las Naciones. Por otra parte, no existía una Secretaría General tan sólida como sí la tiene la ONU. En ese momento existía un presidente de la Liga de las Naciones que realmente no tenía ningún estatus jurídico, ni político, ni administrativo al interior de la Liga de las Naciones, situación que fue bastante preocupante. Hoy en día tenemos una cabeza visible. Y a partir de la creación de la ONU se pudo evidenciar que existió el principio de institucionalización, es decir, una jerarquía subsidiaria interna, unos órganos que dieran administración interna, gestión particular y sobre todo una conferencia que dictara obligaciones erga omnes partes, es decir, obligaciones que atañen responsabilidad para los miembros de la organización y solo para ellos, para nadie más. ¿Por qué hablamos de conferencias? Porque normalmente las organizaciones internacionales se reúnen en conferencias, pero las organizaciones internacionales también tienen como regla mínima una presidencia o secretaría general, un parlamento o asamblea y también un órgano interno de administración o de control disciplinario. Por esa razón es que organizaciones como la OEA tienen secretaría, como ustedes pueden verlo aquí a través de la figura del señor Luis Almagro, que es la cabeza visible de la OEA, que otrora, digamos en su momento, fue el expresidente César Gaviria Trujillo en el periodo de 1994 al año 2000, que fue también secretario general de la OEA. Pero ¿por qué hablamos de dependencia y de autonomía? Dependencia porque sin administración no puede haber organización. Y sin autonomía, pues naturalmente que la organización internacional no puede actuar per se, no puede actuar por sí misma. Por esa razón es que se habla también de un cierto carácter de autonomía, de control interno, que se le da exclusivamente a la Secretaría General o al presidente de la organización internacional. A través de los órganos de funcionamiento, nosotros también podemos establecer o determinar un régimen de inmunidades y privilegios diplomáticos. Yo no voy a entrar a hablar mucho del tema porque ese es uno de los temas de actualidad que nosotros veremos al final del curso, pero sí les puedo comentar que cada organización internacional tiene un estatus diplomático dentro de los estados miembros al cual sirve o pertenece. Es decir, el secretario general de la OEA tiene inmunidad diplomática dentro de los estados de América. Es decir, si el señor Almagro viene a Colombia, él tiene estatus de diplomático. Si va a Argentina, le ocurre lo mismo. Si, por ejemplo, el actual presidente de la Unión Europea, que es el señor Jean-Claude Juncker, que es de origen luxemburgués, él tiene estatus diplomático en los 27 estados de la Unión Europea, menos Reino Unido, naturalmente, por todos los temas del Brexit. Pero lo interesante de este asunto es que ellos no son diplomáticos porque no representan un Estado. Pero ustedes saben que después del dinamismo que ocurrió a raíz de la creación de la ONU y de la proliferación o masificación de organizaciones internacionales, las organizaciones tienen también un estatus diplomático únicamente dentro de los Estados miembros. Uno de los casos más particulares, disculpen, ay, se fue, ¿sí? Tuvo que ver con el caso del señor Dimitru Masilu. En 1989, el diplomático de origen rumano, Dimitru Masilu, trabajó muchos años con la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ustedes saben que durante los años 80, Rumanía, o Rumania, como se le conoce aquí en Colombia, tuvo un régimen dictatorial comunista bastante fuerte. Incluso por esa razón el señor Masilu tuvo que ser
asilado político de la Confederación Helvética de Suiza y posteriormente se vinculó a las Naciones Unidas. Él tenía que hacer en el año 86 al año 87 un reportaje sobre derechos humanos en su país. Curiosamente, pues por ser rumano, lo nombraron como alto comisionado para derechos humanos en ese estado. Desafortunadamente, este hombre fue capturado ilegalmente en el aeropuerto Topelsi en București, como se dice en rumano, pero este hombre estableció o declaró que él, por ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tenía estatus e inmunidad diplomática. Rumania no lo aceptó y posteriormente la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva en el año 1979, determinó que el profesor y diplomático Dimitru Masilu tenía estatus diplomático por ser miembro de la Organización de Naciones Unidas, lo que le permitió a este señor, primero, salvar su vida y segundo, huir inmediatamente de Rumania a 3 meses del golpe de Estado que le hicieron al dictador Nicolae Ceausescu. Y todo a raíz del estatus y la relevancia jurídica internacional que tenía la ONU y obviamente la membresía que tenía el Estado rumano dentro de la ONU. Y ya para finalizar, el cuarto y último elemento que ustedes deben tener en cuenta en toda organización internacional hace alusión a la personalidad jurídica. Como abogados, todos nosotros y todas nosotras debemos saber que la personalidad jurídica lo que efectúa es la capacidad de ejecutar funciones, de ser un ente visible y notable, obviamente, y palpable en algunos casos, en el mundo jurídico. Esto funciona más o menos igual que en el derecho civil colombiano. La única diferencia es que la personalidad jurídica internacional tiene 2 condiciones. Primero, que le permite a las organizaciones internacionales celebrar todo tipo de acciones dentro del derecho internacional público. Firmar tratados internacionales, crearlos, extinguirlos, actuar como entes particulares ante ciertas cortes y ante ciertos tribunales internacionales, así como, por ejemplo, realizar visitas, conferencias, solicitar dinero, aportar dinero, hacer o ejecutar acciones inherentes a su administración y gestión administrativa, así como en algunos casos ejecutar acciones u operaciones de ente militar o diplomático. Otra condición es la implicidad o explicidad, o mejor, o el carácter explícito que tienen al interior de la organización. No todas las organizaciones internacionales plasman de manera física su personería o su personalidad jurídica. En algunas organizaciones internacionales está de manera tácita en los acuerdos o en los tratados o en los artículos del Tratado de Constitución. En otras es implícita. No les voy a decir, pero hay una organización internacional muy célebre a nivel mundial que tiene personería jurídica de manera implícita en la carta. No les voy a decir cuál, muchos ya van a intuir cuál es. Pero lo interesante es que a raíz de esa personalidad jurídica implícita, obliga a los estados e incluso obliga a ejecutar todo reglamento u documento o dossier que tenga un carácter vinculante, sobre todo en materia de intervenciones y llamamientos de atención, como pasó recientemente con el tema de las marchas, ¿verdad? Y de derechos humanos. Ya saben ustedes a qué me refiero. Además, las organizaciones internacionales tienen la posibilidad de demandar derechos inherentes al derecho internacional, valga la redundancia, dentro del sistema jurídico internacional. En algunas oportunidades, y lo debo decir de manera muy reciente, en los últimos 15 años, hay organizaciones internacionales que han demandado a estados y han demandado a un grupo de estados para reclamar derechos como el tema de inmunidad diplomática, el tema de ejecución, la administración pública, así como el tema de aportes. Hay estados que deben también aportes a las organizaciones internacionales, no vayan a creer, eso ocurre mucho. Y también la personalidad jurídica internacional lo que hace es reflejar ante la comunidad internacional un juego de inmunidades y de diplomacia internacional. Este es el elemento más intrínseco a la diplomacia, porque a través de ella podemos reivindicar, reconocer o no reconocer a una organización internacional. Bien, bueno,
para finalizar, pues brevemente les voy a comentar. Existen clasificaciones sobre las organizaciones internacionales. No voy a entrar mucho en detalle. Existen organizaciones técnicas que hablan de manera muy puntual sobre su objetivo o su razón de ser en el mundo jurídico internacional. Otras que son políticas que tratan diversos temas, pero a la vez no tratan mucho. Ejemplo claro, una organización técnica, la Organización Mundial de la Salud, célebre hoy en día por todo el tema del coronavirus y demás situaciones, y una organización de carácter política, el G8, que es muy célebre, ustedes saben, por temas económicos, por temas políticos y demás. Existen organizaciones de carácter regional que únicamente tienen una circunscripción dentro de una región particular o de un continente. Caso puntual, la OEA. Y organizaciones de carácter universal que son todas las que existen dentro del universo o de la sombrilla o del amparo jurídico de la ONU. Bien. Y existen también organizaciones abiertas o cerradas, así como organizaciones de cooperación e integración. Organizaciones abiertas y cerradas. Abiertas que permiten la vinculación de nuevos estados o nuevos entes en derecho internacional. Ejemplo claro, Benelux es una organización cerrada que únicamente permite que los estados que son parte de esa región de Europa, pues estén adentro de esta organización, es decir, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y organizaciones abiertas, pues el célebre G77 o la Organización Mundial de los Países No Alineados, que entre otras Colombia hace parte de él, y cuya conferencia o cumbre en 1995 se hizo en Cartagena de Indias, aquí en Colombia. Organizaciones internacionales de cooperación son las que instan para que estados o miembros de la organización colaboren por el objetivo común de la organización internacional, pero en un solo aspecto particular. Ejemplo, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Ciencia. Mientras que organizaciones de integración lo único que buscan es integrar, como su palabra lo indica, o unificar a otros miembros de la organización internacional por objetivos de carácter común o altruista. Ejemplo claro, el sistema de integración suramericana que pues tiene el lema paz, desarrollo, libertad y democracia. Bien, entonces muchachos, espero que haya sido de mucho agrado este video y de